si toda la industria le hiciéramos los mismos, como que generáramos los mismos requisitos para que sean proveedores de la misma industria, generaríamos un equipo o un grupo grande de proveedores que están preparados con productos cada vez más sostenibles, pero para eso se necesita que varios actores trabajen de manera conjunta. En sostenibilidad es lo mismo, al final lo que te beneficia a ti, mañana me va a beneficiar a mí, y es súper importante aquí el trabajo colaborativo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Joana Cabrera, gerente de sostenibilidad de LATAM Airlines Group. Joana, muy bienvenida a Revolución Circular. Muchas gracias, Petar. Gracias ahí por la invitación a ser parte de este espacio. Para nosotros siempre es un gusto recibir a LATAM Airlines y hemos tenido la suerte, la fortuna, diría yo, de contar ya en dos oportunidades previas. De hecho, en el capítulo 42 con Roberto Albo, el CEO de la compañía, y en el capítulo 136 con Juan José Toá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de LATAM Airlines Group. Vamos a dejar el link a las conversaciones para que también puedan seguir la línea de este camino, me atrevería a decir, Joana, que ha tomado LATAM hacia la sostenibilidad y con un foco bien interesante en economía circular, que es el foco naturalmente de nuestro podcast. Pero Joana, durante los últimos 3 años, el grupo LATAM ha trabajado en uno de los desafíos más grandes desde que decidió embarcarse tras el lanzamiento de esta estrategia de sostenibilidad allá por el año 2021, que es eliminar los plásticos de un solo uso de las operaciones al 2023. Joana, ¿podrías explicarnos cuál es la visión de la compañía en términos de sostenibilidad y cómo se inserta la eliminación de plásticos de un solo uso en esta visión? Claro que sí. Verás, cuando nosotros lanzamos la estrategia de sostenibilidad justamente en el año 2021, esto partió de una evaluación bien detallada de efectivamente cómo queríamos ser concebidos en la organización, perdón, en la sociedad. Que queríamos que la sociedad recibiera de LATAM cuál era el valor que nosotros queríamos generar en términos económicos, sociales, ambientales. Y aquí veíamos que, por supuesto, el trabajo colaborativo es súper clave. Y por esto fue que diseñamos una estrategia basada en 4 grandes frentes: en gestión ambiental, cambio climático, economía circular y valor compartido. Y esto justamente porque si hablamos, por ejemplo, de cambio climático, nuestra mayor contribución como compañía, nuestro mayor impacto en términos ambientales, por supuesto, es la generación de emisiones y la contribución al cambio climático. Y esta es una situación urgente. Entonces, también las metas que nosotros nos trazáramos en cada una de los pilares tendrían que tener esa misma urgencia, poder establecerse también una hoja de ruta por cada una de estas iniciativas, y así fue como que se construyeron estos 4 frentes de acción. Particularmente en economía circular, nosotros tenemos una generación de residuos que es importante porque, claro, tenemos toda la operación a bordo, pero también tenemos operación en aeropuertos, las oficinas, los hangares de mantenimiento son generadores de residuos convencionales, pero también de residuos peligrosos, que era súper importante empezar a gestionar. Y si bien nosotros ya desde hace varios años lo estábamos gestionando más desde el punto de vista de cumplimiento normativo, lo que queríamos es de ir con esta estrategia más allá, por supuesto, de lo que la norma nos exige, y poder trabajar con nuestros stakeholders principales, con las comunidades, en conjunto en esta estrategia. Ahí, si quieres, voy partiendo de una vez por la parte de plásticos de un solo Claro. uso, que efectivamente, como mencionas, era de lo más retador porque tenía un corto plazo. Decíamos, al 2023 Así es. tenemos que eliminar estos plásticos de un solo uso. Y aquí lo que vimos incluso que en términos de la industria, no había otra compañía aérea que tuviese metas tan retadoras asociadas a la eliminación de plásticos de un solo uso. Y hacerlo también en nuestra región, donde quizás las innovaciones en términos de producto pueden ser más limitadas que en otras regiones, lo hacía aún más desafiante. Sin embargo, hoy día ya existen muchas materialidades que son muy sostenibles, que son materialidades que incluso tú puedes reinsertar otra vez a otra cadena productiva y no generar como tal ese residuo. Entonces, a partir de eso fue que nos trazamos 2 metas principales en economía circular. La primera, la eliminación de plásticos de un solo uso en el 2023, y la segunda,
ser un grupo cero residuos a relleno sanitario al año 2027. Entonces, con eso armamos todo un equipo de trabajo a nivel interno. Siento que una de las ventajas que tuvo más acogida o que realmente nos trajeron a un buen puerto en términos de la implementación fue que también involucramos a las áreas operacionales de manera súper directa. Así es. Excelente. Y aquí tengo un dato que me llegó y realmente me sorprendió y es naturalmente mi próxima pregunta, Johanna. ¿Cómo lograron, como LATAM Airlines, la impresionante cifra de eliminar el 96% de los plásticos de un solo uso en su operación y qué desafíos fueron los que enfrentaron en este proceso? Sí, mira, lograr este objetivo significó un trabajo de 3 años, literalmente desde que nació la misma estrategia, ya armamos, conformamos el grupo y empezamos a definir cuáles eran los grandes hitos que teníamos que cumplir para cumplir con este objetivo. Y en este involucramiento de las áreas a nivel transversal, pudimos trabajar directamente desde el diseño de la experiencia hasta las líneas operacionales. Tú le hablas a alguien de la compañía en términos de economía circular, de mantenimiento de cargas, se saben las metas, sabe qué está haciendo su área para el cumplimiento de esas metas. Y es como realmente, yo llevo 12 años en la compañía y de los proyectos que han sido más exitosos también en términos de cultura, de apropiación por parte de los colaboradores, fue justo esta eliminación que hicimos en el año 2023, porque era algo muy tangible. Tenemos que llegar al 100% en 2023, tenemos que avanzar con esto y cada área tiene que aportar en esto particular. Entonces, al ser como tan tangible para los colaboradores, pudimos desarrollar ahí un frente de acción bien interesante y por supuesto encontramos grandes brechas en el camino también. Uno de los principales era poder reemplazar esto por productos que efectivamente fuesen más sostenibles. Y tú seguramente lo has visto en varias industrias y muchas de las personas que nos escuchan es como a veces se reemplazan materialidades por otras que podrían ser, que parecen ser más sostenibles, pero cuando tú haces una evaluación de todo el ciclo de vida, realmente eso no es así. Entonces, esa parte de esa evaluación previa, ese análisis de ciclo de vida es algo que igual seguimos trabajando, pero que fue uno de los elementos más críticos, porque no era solamente ir a cambiar y reemplacemos todo de plástico. Esto es un proceso en el cual hemos aprendido también mucho y que hoy día, por ejemplo, podemos decir esto con certeza, es súper necesario involucrar la evaluación del ciclo de vida. Ya conocemos incluso varios tipologías de materiales que para nosotros son deseados y nosotros que más bien limitamos en la operación. Y justamente asociado a esos materiales fue como este gran reto de, claro, el producto, los proveedores que pudiesen responder, uno, en términos de sostenibilidad a lo que quería la TAM, en términos de calidad, porque tenía que seguir manteniendo la misma o mejor calidad incluso, y también en términos de volumen. El tamaño que tiene la TAM es también bien retador cuando tú eres un proveedor y estás innovando y sacaste este producto que es, la verdad, súper bueno en términos de sostenibilidad, pero también tienes que tener ese brazo para poder responder a esta demanda que generaba la operación de la TAM. Entonces yo creo que definitivamente asociado a la disponibilidad de estos productos sustitutos, esa fue una ruta crítica. Y otro lo plantearía ya más en términos de restricciones normativas, tratando de, y no solamente con esta meta de eliminación de plásticos de un solo uso, también con la otra meta que tenemos de desvío de residuos a relleno sanitario. Encontramos varias limitaciones legales que pueden ser normas que surgieron en los 70s, en los 80s y que ya no responden a la actualidad, ¿sí? Y que de alguna manera limitan, por ejemplo, la capacidad que tú tienes de hacer una buena gestión de residuos o reciclar los residuos, por ejemplo, de vuelos internacionales. Porque allí también encontramos varias limitaciones más de carácter normativo que generaron que tengamos otro frente de acción de trabajo con autoridades. Entonces, esto cada vez se vuelve más amplio. Estás trabajando con proveedores pequeños, estás trabajando también con autoridades, con tus colaboradores, primero que todo. Así que súper enriquecedor el proceso y desafiante también en ese ámbito. Al final, logramos efectivamente este 96% de eliminación de plásticos de un solo uso. Nos quedó un 4% remanente que obedecía principalmente a limitaciones técnicas, legales, sanitarias o incluso a la disponibilidad de un sustituto viable. Entonces ahí nos queda todavía un camino por recorrer, pero definitivamente lo que logró la organización este año es súper destacable
y lo lograron los colaboradores, o sea, las áreas operacionales. 96% es mucho más que destacable, realmente un hito tremendo y además quiero mencionar, porque lo leí en el comunicado, la particularidad que ustedes no solamente operan, naturalmente son una línea aérea en un país, sino que tienen y tuvieron que analizar para esto las normativas de Chile, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, México, y todo eso, el poder llevarlo a escala en los distintos países con las distintas legislaciones, con las distintas niveles de desarrollo o características de cada país, lo que no es menor, me imagino, ¿no? Sí, ahí nosotros, al ser este grupo que opera a nivel mundial, que incluso, por ejemplo, operación en Europa también tenemos, y también la legislación en Europa es mucho más restrictiva. Entonces, Europa y Estados Unidos también tienen que hacer parte de la evaluación y así lo hacemos. Y lo que usualmente hacemos en este caso es, veamos cuáles son las normas más restrictivas y vámonos por esto. Exacto. Sí, porque aunque en 10 años se vaya a aplicar en Chile, en algún momento esas buenas prácticas llegan y tenemos que estar preparados a eso. Además, si mi vuelo, no sé, va de una ruta que llega a Frankfurt, pues al final yo tengo que cumplir las normas de Alemania. Entonces, por eso también hacemos como esta evaluación mucho más amplia y tratamos siempre de involucrar en la variable, en la toma de decisión, qué vamos a hacer frente a la norma más restrictiva. Es como usualmente opera el grupo y para eso, afortunadamente, contamos con equipos de sostenibilidad en los 5 home markets y con ellos construimos todo este levantamiento. Buenísimo. Eh, en lo último que mencionaste en la pregunta anterior, no quería dejarlo pasar. Señalaste este involucramiento de las personas en este tema que es tan directo, ¿no? Tan de relación directa con las personas, y eso lo hemos visto en distintas industrias, cómo desde el interior de las compañías ha habido un involucramiento, un compromiso con el conseguir estos objetivos. Y algo muy interesante también que señalaste es la incorporación de los ciclos de vida, que no muchas empresas lo hacen, y eso para las personas que seguimos la economía circular definitivamente es un tema extremadamente importante y se agradece que una compañía como la TAM lo esté haciendo. Y finalmente es el tema tecnológico, y para allá va mi siguiente pregunta, Joana. Respecto a las alternativas a los plásticos de un solo uso que requiere, lo hemos tratado muchísimas veces en este podcast, de mucho conocimiento de ciencia de materiales, de mucha innovación, y en ese sentido te quería preguntar si pudieras detallar algunos de estos materiales y productos que han introducido en las cabinas y en otras áreas de operación de la compañía. Claro que sí. Voy a partir por la cabina, por una de las cabinas, por la cabina business. Y aquí nosotros, digamos que uno de los cambios que más pueden ver los clientes es justamente este reemplazo de bolsas plásticas que cubrían antes los elementos de descanso, el plumón, la almohada. Antes era una bolsa plástica grande. Hoy día son bolsas de algodón reutilizables. Entonces, ahí ya con eso también estamos extendiendo la vida útil del producto. En, a nivel general también tenemos unos nuevos kits para pasajeros, son los Amenity Kits, que hoy día están incorporando cepillos de dientes de bambú, calcetines, todo reusable, que ya no tiene plástico, o mejor, que tiene, por ejemplo, que en su composición llegan hasta cierto porcentaje donde también podemos utilizar plástico reciclado, reusable en gran parte de estos elementos y productos con materias primas locales. Además, en este caso puntual de los Amenity Kits, fueron diseñados por artistas emergentes. Entonces tú ves, claro, yo estoy modificando lo que estoy modificando como parte del servicio, pero siempre vamos a mejorar nuestro servicio, mejorar lo que le estemos entregando, a que sea más significativo lo que le entregamos al pasajero. Y estos Amenity Kits diseñados por artistas emergentes con productos locales en su interior, donde se ha logrado eliminar el plástico de un solo uso, representa justamente ese esfuerzo que está haciendo la compañía. Otro ejemplo es el uso de vajilla reutilizable en todo el servicio. Hoy día cuando tú subes a un vuelo de LATAM, un vuelo internacional, antes teníamos estos recipientes que eran desechables, eran plásticos de un solo uso con los cubiertos. Hoy día esa vajilla es reutilizable, es de una alta durabilidad, es rotable, y los cubiertos y los revolvedores son de bambú. Y en la cabina economy también, antes la manta
venía envuelta también en otra bolsa plástica, y hoy día viene es con una cinta que tiene un mensaje asociado a sostenibilidad, y con lo cual se pudo mantener, porque la idea era mantener la manta en las condiciones adecuadas, pero poder retirar incluso la cantidad de materialidad. No solo fue el tipo de materialidad, sino la cantidad, porque hoy día solamente ya tiene un cruce en toda la manta y queda perfecto, y está disminuyendo el uso de recursos también en la operación. Eso como por mencionar a grandes rasgos algunos cambios que se dieron frente al pasajero. Por supuesto, atrás en la operación también tuvimos cambios. Eliminamos todos los vasos plásticos, todos los elementos de plástico de un solo uso en nuestras oficinas también fueron eliminados. Pero digamos que lo más representativo frente a nuestros pasajeros, por supuesto, es lo que viven a bordo. Y ese sería algunos de los ejemplos que tenemos allí. Algo interesante que leí también es que si bien el material de embalaje, de este wrapping no estaba considerado en los primeros objetivos, sí lo empujaron. Innovaciones en ese sentido y han tenido bastante impacto en esa línea también, ¿no? Sí, este es claro, porque a veces hablamos y pensamos, claro, la TAM desde su operación de pasajeros, pero aquí estamos involucrando también nuestra operación carguera. Exacto. Y nuestra operación carguera es súper relevante para el grupo. Y aquí también tenemos un consumo de plástico súper importante, que es el stretch film que recubre la carga. Y lo que estamos utilizando aquí son unas cintas de 3M que reducen hasta el 80% el uso de plástico. Era. Entonces, estamos hablando de una disminución súper relevante, y también de muchas de esas iniciativas que han surgido por los mismos colaboradores. Además de esa iniciativa, tenemos otra que es un piloto de unas mantas, como un recubrimiento de la carga, que ya no se tiene que embalar en todo este stretch film, y es usable porque son unas mantas. Entonces, y esto fue una iniciativa de la propia operación, que dijeron, yo he visto que podríamos utilizar esto, funcionaría igual, e hicimos incluso pruebas donde veamos, listo, porque, claro, acá también hay mucho de la operación que se da por tiempos. Entonces, ¿cuánto te demoras haciendo el embalaje de esta carga con stretch film versus cuánto te demoras con estas mantas? Y era sorprendente porque no solamente es más eficiente desde el punto de vista de sostenibilidad, sino que también en términos de la operatividad, de la operación misma, también era más eficiente. Entonces, efectivamente ahí estamos trabajando y estamos viendo otros proyectos con proveedores que nos están planteando soluciones bien innovadoras y que queremos ir articulando a la operación. Anteriormente han llegado por parte de los mismos colaboradores y ahorita justamente es buscando ese tipo de proveedores que puedan proveernos estas soluciones. Excelente, ese es el ecosistema y el poder del ecosistema de empresarios, emprendimientos, innovadores que están empujando la economía circular. Y me impactó estas medidas que se han tomado que uno como usuario de la TAM la ve, ¿no? Todas las veces que uno viaja, que son medidas, pero claro, en el efecto compuesto del volumen de la operación de la TAM, el impacto es tremendo. Y en ese sentido, Joana, te quería preguntar, ¿cómo se traduce la eliminación de estas 1.700 toneladas de plástico? Ese es lo que representa este 94% de eliminación en términos de impacto ambiental. ¿Cómo la reducción de la huella de carbono o la conservación de recursos naturales se ve afectado respecto de esta disminución del plástico de un solo uso? Claro, mira, y yo quisiera bajarlo como un número súper tangible, como más de uso cotidiano. Esto es el equivalente a más de 260 millones de bolsas plásticas Wow. en nuestra operación en un año. Entonces, ha sido absolutamente significativo para el grupo. Y en términos de impacto, por supuesto, cuando yo te mencionaba ahorita algunos ejemplos que son materiales reusables, rotables que estamos utilizando en la operación, pues al final aquí hay una disminución en el consumo de recursos de generar esta nueva materia prima, y además que un uso, realmente sacas esto del el bolígrafo antes, y esto es porque como que la industria siempre había operado así, ¿no? Y no solamente la industria aérea, sino que todo como por temas tal vez de presentación. Entonces venía el bolígrafo en una bolsa plástica, dentro de otra bolsa plástica, y logramos cambiar como esos paradigmas
y poder establecer esto no es necesario y en el donde sí es necesaria la materialidad, la podemos utilizar, volver a utilizar. Y con esto que al final tengo dos alternativas al cierre. Claro, esto se somete a un proceso de limpieza, se reusa y, o si no, cuando yo también estoy generando un residuo, lo que estamos verificando es que las materialidades que utilicemos en estos nuevos productos sean materialidades que permiten su reciclabilidad en el tiempo, reintegrarlas otra vez a otra cadena de valor. Ya no estamos generando un residuo, estamos generando una materia prima para otro proceso y en eso como nos estamos moviendo, desde la disminución, desde el cambio de materialidad y por supuesto desde una gestión adecuada. Súper interesante y me imagino que ligándola a la respuesta anterior, la cantidad de innovaciones, de soluciones que van a aparecer en la colaboración con proveedores externos como con la gente interna va a ser maravillosa y cada día vamos a ver más y más innovaciones. Volvamos, Joana, al delta que quedó, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos específicos para buscar alternativas para ese 4% que todavía queda remanente de los plásticos de un solo uso o plásticos en general que aún no se han podido eliminar y cómo están abordando este desafío remanente que queda? Sí, gran parte de ellos fueron por razones asociadas a normativas, de temas de carácter legal, de seguridad o sanitario. Entonces tenemos algunas autoridades que establecen que los elementos, por ejemplo, de descanso tienen que ir en bolsa plástica para su protección. Y allí lo que se trabaja en dos vías realmente. Uno, viendo qué otro tipo de materialidades podría generar el mismo resultado. Y dos, un trabajo con la autoridad misma de demostrar que efectivamente esto pasa en otros países, que así, o sea, que yo lo haga en mi país no significa que efectivamente esto sea una práctica común, sino que la práctica común es justamente avanzar hacia el uso de menos materialidades y de productos más sostenibles. Entonces, ha sido un proceso de una conversa constante con las autoridades y ahí estamos y seguimos en eso, porque por supuesto es venir a cambiar algo que así históricamente se ha venido haciendo y que realmente nadie se, pues, de pronto no se han cuestionado así en voz alta para plantearlo, necesitamos modificar esto y esto nos está alejando de la meta, no solamente como la TAM, sino de una meta a nivel industria. O sea, con esto hemos identificado que eh, principalmente términos de disminución de impacto, pero también eficiencia para las compañías aéreas, también estamos logrando en este proceso. Entonces, seguimos trabajando con las autoridades. Ya en otro sentido puede ser más asociado a lo que te mencionaba al inicio y es justamente las opciones de reemplazo disponibles en el mercado. Que si yo quiero cambiar esta materialidad, pueda efectivamente encontrar un proveedor que me pueda entregar 1 millón de productos de esto en este tiempo, ¿cierto? Y ahí seguimos. Entonces, frente a este escenario ya de la gestión de proveedores, estamos abordando más proveedores, disculpa, en otras geografías para ver efectivamente si podemos alcanzar un porcentaje mayor y acercarnos cada vez más a esa meta del 100%. Pero realmente lo que quedó es ya muy poco y donde tenemos ese porcentaje mayor asociado a lo que no hemos podido eliminar, obedece a restricciones legales. Y ahora que lo pienso, Joana, el haber logrado este objetivo 96% y este volumen en pandemia o durante pandemia y post pandemia, realmente creo que resalta aún más el objetivo, ¿no? Siendo el plástico uno de los materiales que ayudó muchísimo durante la pandemia, ya que permite esto medio paradójico que nos pasó, ¿no? En la pandemia, pero haberlo hecho en ese contexto fue incluso más relevante, ¿no? Y justamente la pandemia nos dio tiempo de repensarnos, Así de es. efectivamente ver si lo que estábamos haciendo hoy, en esa época, en el 2020, en términos de sostenibilidad, era suficiente. E indudablemente llegamos a la conclusión que teníamos que hacer más y que teníamos que establecer unas metas retadoras y concretas en el tiempo, porque a partir de las metas se moviliza también la compañía. Tú puedes decir, yo voy a hacer todo lo posible por eliminar los plásticos de un solo uso, pero esto puede entrar también en una generalidad que no es precisamente movilizadora a nivel organizacional. Entonces,
Afortunadamente los directivos estaban conscientes de esto, eh, en general toda la organización, y por eso fue que pudimos establecer este tipo de metas. Y claro, hoy día hemos visto que algunas de las metas que nos trazamos cada vez ingresan nuevos desafíos. Pero también confiamos en, si estamos hablando de la gestión de residuos, más allá del plástico, que era nuestra primera meta, también hay innovaciones que se están dando en el día a día, emprendedores que llegan con nuevos proyectos de materialidades que antes no podíamos gestionar, hoy son una realidad, hoy se puede hacer. Entonces también confiamos en ese proceso. A nivel interno estamos haciendo todo lo posible por cumplir lo que nos trazamos en su momento, después de en el momento de pandemia y pensando al futuro, pero también a nivel externo se está generando muchos cambios, que es súper importante también ayudar a promover todo ese ecosistema de innovación, porque es ahí donde vamos a tener los resultados y esos productos que necesitamos. Ahí, no sé, hemos tenido diferentes tendencias y claro, quedan unas tendencias, hoy estamos en ello, mañana seguramente va a mutar, pero la sostenibilidad no, al contrario. La tendencia aquí es que cada vez todo va a ser más riguroso asociado a términos en sostenibilidad y que necesitamos productos y proveedores que satisfagan esa necesidad. Siguiendo en esa misma línea, ¿cómo ha trabajado la TAM con sus socios, con sus proveedores para lograr estos cambios hacia materiales más sostenibles, hacia soluciones más innovadoras y más circulares? ¿Qué están desarrollando con los proveedores o cómo los están estimulando o con qué proyectos o innovaciones que nos puedas mencionar han llegado algunos de estos nuevos proveedores? Bien, ahora digamos que en un primer momento fue en la escucha, teníamos esta necesidad y hacíamos mesas con diferentes proveedores que podían brindar este servicio o este producto, y justamente trabajamos en la evaluación del proceso viendo cuál fuese la más sostenible y la que pudiésemos integrar a la operación. Eso fue en un primer momento. Ahorita nosotros justamente estamos trabajando en la implementación de un programa de proveedores sostenibles, donde nosotros tenemos una gran cantidad de proveedores, son alrededor de 8.000 proveedores. Y si tú piensas en cada proveedor, cuántos colaboradores tienes un ecosistema súper grande y que estamos buscando movilizar justamente también por la capacidad que tiene la TAM. Y es, todos vamos en la misma hoja de ruta, necesitamos una operación más sostenible. Ellos son una parte súper importante de nuestra operación, así que estamos trabajando por llevarlos también a ellos en este mismo proceso que está la TAM. Y particularmente sobre la búsqueda de productos, digamos que esto no para. O sea, nosotros ahorita cuando estamos saliendo a hacer cuando sale una licitación, ya estamos involucrando variables de sostenibilidad en el proceso. Y justamente ahorita estamos haciendo una modificación a esa misma estructura para que las variables de sostenibilidad sean más específicas y con esto podamos obtener también como alianzas con proveedores que son más integrales desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque esto es lo que va a movilizar. O sea, realmente es una compañía pidiéndole a 8.000 proveedores estos criterios, y ahí creemos que es también donde vamos a hacer la diferencia. Por supuesto, va a ser un proceso de mejora continua y no vamos a llegar a establecer, necesitamos estos 10 criterios. No, lo que buscamos es que partamos por un nivel que sea básico, pero también exigente, y a partir de eso crezcamos en términos de sostenibilidad con los proveedores. Si pudiéramos decir que la sostenibilidad de este camino hacia un desarrollo sostenible y circular fuera una mesa, esta mesa tiene distintas patas, ¿no? Una claramente es la compañía, la TAM; segunda es lo que acabas de describir, sus proveedores; pero tercera somos los pasajeros, los usuarios, los clientes de la TAM. ¿Cómo la compañía involucra a los pasajeros en la iniciativa y en las distintas iniciativas de sostenibilidad, y cómo ha sido su respuesta en este cambio de conciencia colectiva que hemos tenido que desarrollar como sociedad? Lo podría ver en dos frentes. Lo que es más visible al pasajero, que es justamente todo este cambio de materialidad, donde hoy día ya entras en el servicio se ve totalmente diferente, sin plásticos de un solo uso, con materialidades que incluso te explican algo, pero el bueno esto es muy visible, es muy tangible para el pasajero, y ahí lo han recibido bastante bien. Y en otro sentido, ya viéndolo desde proyectos, por ejemplo, en cambio climático. Y frente a la urgencia que tenemos como sociedad de actuar frente al cambio climático,
Nuestra estrategia está dividida en cuatro grandes ejes de acción. Por un lado, la reducción de emisiones. Por otro lado, la incorporación de nuevas tecnologías también asociadas a la reducción de emisiones, el uso de combustibles sostenibles de aviación y también la compensación como una medida complementaria pero necesaria, porque ya lo ha dicho las Naciones Unidas, no va a ser suficiente solamente con reducir las emisiones si es que queremos alcanzar estas metas que tenemos como humanidad. Necesitamos también movilizar recursos para que se puedan capturar más emisiones de CO2, ¿cierto? Y en Sudamérica estamos afortunadamente llenos de ecosistemas, de soluciones basadas en la naturaleza que justamente contribuyen a la captura de carbono y también a la protección de biodiversidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo puntualmente allí con los clientes? Nosotros tenemos un programa que se llama Uno más Uno, conservar para compensar, perdón, compensar para conservar. Y en esta iniciativa lo que hacemos es darle la opción al cliente de que pueda compensar las emisiones de sus vuelos y por cada tonelada que ellos compensan, nosotros aportamos la misma cantidad, duplicando el impacto a los ecosistemas. Y esto realmente hoy día lo estamos enfocando principalmente en un proyecto de carbono que está en Colombia, está en la Orinoquía colombiana, y es súper interesante porque son 200 comunidades que se unieron, es una comunidad de 200 familias que se unieron para conservar este ecosistema estratégico. Entonces, cada tonelada que se compensa aquí se ve reflejada justamente en la protección del ecosistema. Entonces, ahí, digamos que este proyecto está partiendo, ahí hemos tenido sobre todo mucha salida desde los clientes corporativos. A los clientes corporativos les interesa gestionar sus emisiones, en este caso que sería el CANSE 3, asociada a las emisiones de sus vuelos y les interesa hacerlo en proyectos de alto valor y que hayan sido evaluados previamente, auditados, y eso también es lo que ofrece la TAM en ese sentido. Para el cliente directo, es una iniciativa que está en una etapa inicial y estamos dándola a conocer porque a veces puede resultar lejano. SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Así es, así es. Excelentes iniciativas que realmente son de impacto inmediato para las compañías, pero también para las personas que cada vez estamos midiendo más y más nuestras huellas y nuestro impacto. Joana, mencionaste la tecnología, que es el 50% del foco de revolución circular cuando hablamos siempre de este cambio de paradigma que es la cuarta revolución industrial y las tecnologías de la industria 4.0. ¿Qué rol juega el cambio tecnológico y qué beneficios ha traído para la implementación de estas iniciativas y particularmente esta visión hacia una economía circular? Principalmente el poder acceder a productos que antes no eran viables en la operación, a sustitutos que fuesen sostenibles y que también respondieran a las necesidades de la TAM. Este fue como el mayor aporte, porque asociado a la innovación, al desarrollo de este tipo de productos, es que hoy podemos, por ejemplo, ofrecer estas cacerolas, esta vajilla que es rotable en la operación y que es de alta duración, porque además para poder ser utilizado en la operación aérea, tiene que cumplir ciertas condiciones de seguridad y de calidad que son bien particulares de esta industria. Entonces, aquí la innovación, la tecnología es clave para asegurar que puedan cumplir estos requisitos que son más exigentes. Y yo pensaría que definitivamente asociado a la tecnología es eso, es poder tener la capacidad de ir al mercado y encontrar soluciones más sostenibles de lo que estábamos utilizando antes en la operación. Y ese ha sido el foco que también hemos visto en otras industrias, que de repente parece medio como invisible. La ciencia de materiales es realmente una actividad que trae mucho de los beneficios que buscamos cuando transitamos hacia la economía circular, y qué mejor ejemplo que lo que tú estás señalando.
Joana, mirando hacia el futuro, ¿qué otras iniciativas de sostenibilidad están planteando o planeando desde LATAM Airlines para continuar su compromiso con el medio ambiente, contra la lucha contra el cambio climático y por la transición hacia la circularidad? Bien, siguiendo con economía circular, en este momento nuestra máxima prioridad es poder definir estas alternativas para desvío de relleno sanitario. Estamos haciendo una evaluación completa de la operación y donde ya, por supuesto, tenemos identificado todos los residuos que estamos gestionando asociados a aprovechamiento, a reciclaje del residuo. Pero claro, hoy día igual hay una porción importante que se está yendo a relleno sanitario porque pueden ser varios temas. Nosotros operamos en ciertos aeropuertos que puede que no tengan la capacidad de gestión de residuos y al final también como compañía aérea te ves limitado por las condiciones que tengan los aeropuertos. Entonces eso puede ser un tema. Y el otro componente es justamente, no sé, ciertos elementos, la vajilla. La vajilla, esta cerámica, es súper difícil de gestionar. Entonces muchas veces puede llegar a terminar en relleno sanitario. Entonces estamos justamente encontrando esas materialidades que son complejas, viendo efectivamente qué tipo de desarrollos hay para su disposición correcta y definiendo esta ruta crítica para poder avanzar hacia esa meta de 2027, que es ser cero residuos a relleno sanitario. Eso en economía circular. Luego, en cambio climático, nosotros estamos trabajando, como te mencionaba, asociado, por supuesto, la renovación tecnológica es constante. Allí estamos integrando flota de última tecnología para reducir nuestras emisiones, Airbus 320 y 321neo. Y esto, la verdad, es bien interesante porque logra reducir, por ejemplo, estos modelos de aviones con respecto a su modelo anterior hasta el 20% de las emisiones. Entonces, ese es como lo que hace parte de la operación misma y donde seguimos trabajando en renovación de flota. Pero por otro lado, hay soluciones como los combustibles sostenibles de aviación, que son combustibles generados a partir de materias primas alternativas, como por ejemplo grasas y aceites usados, residuos municipales. Esto es todo un universo de materias primas que van a poder ser utilizados para los combustibles y que en otro caso serían residuos, ¿cierto? Entonces, allí necesitamos trabajar en una agenda súper rigurosa porque los combustibles sostenibles de aviación son una realidad hoy en Europa, en una proporción baja, pero ya se está produciendo en Europa, en Estados Unidos, pero en la región aún no se produce combustible sostenible como a una escala comercial. Y la realidad es que la industria aérea necesita este tipo de SAF, si es que, perdón, quiere descarbonizar la industria. Y como nosotros, ese es nuestro objetivo, llegar a emisiones netas cero al año 2050, necesitamos emplear combustible sostenible de aviación de nuestra operación y esto parte por un trabajo conjunto con autoridades, también con la academia. Ahorita estamos justamente financiando un estudio con el MIT, que justamente estaba hablando como esas opciones de descarbonización que tiene la industria y cuáles son las condiciones habilitantes que se van a requerir en cada una de estas iniciativas. Y finalmente, en compensaciones, que era lo que te decía, que es una medida complementaria pero necesaria, nos estamos enfocando en los ecosistemas estratégicos de la región. Entonces, en el Cerrado en Brasil, viendo cada una, la Orinoquía, la Amazonía, en general viendo estos ecosistemas estratégicos que requieren ser protegidos y donde se pueden implementar proyectos que contribuyan a la conservación y que también nos permitan compensar de manera complementaria nuestras emisiones. Y asociado a cambio climático, nosotros aquí estamos trabajando en diferentes frentes de acción. El primero, que lo mencionaba antes, pasa por la reducción y es cómo nuestra operación logramos reducir las emisiones en el día a día. Y aquí parte por la renovación tecnológica. Estamos integrando flota cada vez más eficiente en la operación. Y esta flota, por ejemplo, si yo comparo los modelos de A320neo con su modelo anterior, pueden lograr reducir hasta un 20% las emisiones generadas. Entonces, este cambio de flota efectivamente responde de manera significativa al roadmap que tiene la TAM en cambio climático, pero no es suficiente. Si la industria aérea quiere descarbonizarse, necesita avanzar hacia el uso de combustibles sostenibles de aviación. Y quisiera explicar súper brevemente qué son los combustibles sostenibles de aviación. Son los combustibles que
parten o su materia prima son usualmente en grasas y aceites, materias primas alternativas, residuos sólidos municipales. Entonces es bien interesante como el universo de materias primas que se pueden implementar y que se pueden usar en este tipo de combustibles ha sido, mañana puede ser una fuente de energía súper interesante y además necesaria para la industria. ¿Y qué nos preocupa de esto? Y es que en Europa, en Estados Unidos, ya se está utilizando SAF, combustible sostenible de aviación, pero en la región hoy día no se produce SAF. Y también las condiciones habilitantes que tú requieres para esto, requiere, por ejemplo, gestión tributaria. Todo el esquema tributario tiene que ser acorde para que los productores, que además son inversiones súper altas, decidan invertir en una región como Sudamérica y que sea viable también, por supuesto, para las compañías aéreas. ¿Y esto por qué? El combustible sostenible de aviación puede ser entre 2 y 3 veces más costoso que el jet fuel tradicional. Entonces es una necesidad para la industria, pero también va a ser algo que si lo involucramos en la operación de un momento a otro, sin las condiciones habilitantes necesarias, vamos a ver que efectivamente puede llegar a afectar el costo de los tickets. Y eso es lo que no queremos. Necesitamos avanzar hacia una operación cada vez más sostenible, pero también sostenible con los consumidores. No podemos afectar la conectividad en regiones donde es tan crítica la conectividad como acá, donde tú tienes que ir de un punto A a un punto B, si no es en avión, son 12 horas en carretera. Entonces, ese es como uno de los frentes de acciones más retadores, pero también críticos para la operación, que es el uso de este tipo de combustibles. Y finalmente, ya como medida complementaria, la compensación de emisiones, que mencionaba que finalmente es una medida complementaria pero necesaria, y nosotros tenemos que ver cómo la enfocamos esfuerzos justamente en la conservación de ecosistemas estratégicos aquí en la región. Y es que somos muy afortunados y tenemos grandes ecosistemas de relevancia a nivel mundial y podemos asegurar que efectivamente con esta compensación de emisiones se reinviertan estos recursos en la conservación de estos ecosistemas. Entonces, ese es, hablando más allá de la economía circular, hoy día en cambio climático que estamos viendo sería como esos frentes de trabajo o estas iniciativas que vamos a desarrollar en los próximos años. Y además también quisiera mencionar toda la parte de valor compartido que justamente nosotros aquí lo tenemos más enfocado en el componente social de la estrategia. Y es como nosotros a través de Avión Solidario, a través de lo que hacemos en el día a día, podemos conectar a las personas, apoyar a las comunidades en temas, por ejemplo, en salud y catástrofes naturales, que son dos temas para los cuales la conectividad aérea, la velocidad que tiene la conectividad aérea, son críticos. Entonces, ahí estamos apoyando diferentes organizaciones en esto. Avión Solidario tuvo un papel súper relevante en momentos de pandemia, pero en el día a día también apoyamos diferentes organizaciones que, por ejemplo, se trasladan niños o jóvenes para hacer intervenciones asociadas a diferentes causas en términos de salud y también los equipos médicos. Entonces tenemos también alianzas como, por ejemplo, con Juaniquén acá en Chile, que realmente ha sido súper grato esto y tenemos 50 alianzas en toda la región y, y seguimos, por supuesto, viendo cómo podemos trabajar con ese tipo de organizaciones más allá de proveer, por supuesto, la conectividad, sino también cómo podemos integrarnos más a cada una de las causas que estamos apoyando. Eso sería grandes rasgos. Qué lindo lo que cuentas lo de Coaniquén, porque también fueron invitados a Revolución Circular, así que vamos a compartir el capítulo y además quiero mencionar el gran trabajo que ustedes hacen con los animales, ¿no? Son uno de los grandes transportadores de animales en la región y eso también se agradece para todos los seguidores de Revolución Circular que somos amantes de los animales. Joana, ¿cómo crees, después de este viaje que nos diste por las diversas iniciativas, por el tremendo esfuerzo que está haciendo la TAM como compañía, con todas sus iniciativas de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, de economía circular, que esto va a afectar a la industria aérea en general en términos de sostenibilidad y de circularidad? Este esfuerzo realmente yo no lo he visto en otras compañías y ¿cómo piensas que afectará a la industria? Primero, justamente multiplicando buenas prácticas. Y aquí
En esta industria usualmente nos vemos unos a otros y es qué está haciendo esta industria, qué está haciendo esta compañía en este tema que le va tan bien. Entonces, porque no hay que inventarse otra vez los temas si ya es un proceso que fue probado y que resultó Exacto. exitoso. Y la verdad, nosotros en esa línea trabajamos con la IATA, trabajamos justamente con el gremio, porque no queremos que esto sea propio de la operación de la TAM. O sea, qué mejor que tenemos hoy día una industria que podría ser mucho más sostenible y nosotros quisiéramos justamente poder compartir estas buenas prácticas. Lo estamos haciendo en algunos grupos en los que estamos operando, por ejemplo, en temas de economía circular con algunas compañías aéreas y porque la idea es eso. Además, esto también es un caso de prueba y error. Entonces, al final, en ese sentido, gana la sociedad, ganamos todos cuando como industria empezamos a involucrar mejores prácticas. De hecho, por mencionarte, la, la IATA tiene, que es el gremio de las compañías aéreas a nivel mundial, tienen sistemas de evaluación ambiental, uno de ellos se llama IEMBA, y allí justamente es donde se implementan sistemas de gestión ambiental, pero basado también en las mejores prácticas de la industria. Entonces, no solamente tienen como requisitos una ISO 14001, sino que además lo que es una práctica ideal en la operación desde el punto de vista ambiental, se involucra al proceso. Entonces, justamente eso es lo que quisiéramos y es que esto haga parte justamente de esa evaluación que uno hace cuando revisa qué quiero implementar en mi compañía y que podamos efectivamente compartir estas experiencias y que el pasajero cada vez también sea más consciente, porque quizás cuando te subes a un avión y se hizo materialidad sostenible y sostenible, ¿por qué? Y es súper interesante porque nos han hecho la pregunta ¿y sostenible por qué? Entonces, claro, y decimos, tenemos que informar diferente, tenemos que explicar la razón de por qué esto es sostenible. Entonces también el pasajero se vuelve más crítico, el pasajero está hoy día preguntando más porque quiere también que las compañías con las que se relaciona compartan sus ideales. Y en otros casos donde de pronto hay pasajeros que todavía no es una gran preocupación para ellos, pues al final también estamos comunicando. Y si no solamente comunica la TAM, sino comunica a otra compañía en Estados Unidos, otra compañía en Chile, pues al final estamos generando volumen, estamos generando masa y masa crítica para avanzar como sociedad, no solamente como industria aérea. Es la definición también que empujamos desde la circularidad, la colaboración. No podemos hacerlo desde como una isla, ¿no? Que tenemos que ir colaborando y absolutamente es la línea que ustedes están siguiendo. Joana, lamentablemente estamos llegando al final del capítulo, pero te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos los invitados e invitadas que vienen a Revolución Circular y es ¿qué mensaje le puedes dejar a las personas, emprendedores, empresarios, apasionados y apasionadas por la innovación, la sostenibilidad y naturalmente la economía circular que nos están viendo en Chile, en Colombia, en todos los rincones de América Latina y en todos los rincones de nuestro planeta? Principalmente que pasemos a la acción, porque justamente a nivel empresarial vemos muchos compromisos y esos compromisos hay que bajarlo en acciones tangibles y sobre todo porque estamos frente a grandes problemáticas que ya están generando impactos en la sociedad, incluso en la misma operación, ¿no? O sea, hoy día con el cambio climático también se generan unos cambios importantes a nivel operacional y si nosotros lo vivimos, hay, por ejemplo, comunidades que se encuentran en zonas que han sido súper afectadas por el cambio climático o que son súper afectadas por la inadecuada gestión de residuos y ya no aguantamos más compromisos. Es necesario ir a la acción. Y esto en términos de empresarios, pero también hay un nicho grande para los emprendedores. Todas las soluciones que necesitamos, porque la sociedad va para allá, y las empresas tienen que ir allá, necesitamos también nuevos productos, nuevos servicios que respondan a esto. Entonces, yo creo que hay definitivamente un horizonte de oportunidades para seguir trabajando en sostenibilidad y que es algo que no va a ser estático en el tiempo, sino que va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y es súper importante que podamos trabajar de manera colaborativa en eso. Lo mencionabas hace un rato con lo de, de la industria. Si toda la industria le hiciéramos los mismos, como que generáramos los mismos requisitos para que sean proveedores de la misma industria, generaríamos un equipo o un grupo grande de proveedores que están preparados con productos cada vez más sostenibles, pero para eso se necesita que varios actores
trabajen de manera conjunta en sostenibilidad. Es lo mismo, al final lo que te beneficia a ti, mañana me va a beneficiar a mí. Y es súper importante aquí el trabajo colaborativo. No puedo estar más de acuerdo con lo que señalas. Ejecutar y realmente darse cuenta de que esto es algo que llegó para quedarse y definitivamente las oportunidades para mejorar nuestro medio ambiente, nuestra sociedad y nuestro planeta son prácticamente infinitas. Joana, ¿dónde podemos invitar a quienes nos están escuchando y viendo en todos los rincones de nuestro planeta y que quieren saber más sobre la LATAM Airlines Group y sobre sus iniciativas de sostenibilidad y economía circular? Bien, principalmente en nuestra página web, latamerlines.com. Allí tenemos un campo específico para sostenibilidad y vamos a poder, o todos aquellos que entren van a poder verificar qué es lo que estamos haciendo nosotros en cada uno de los ejes que les conté: en economía circular, cambio climático, valor compartido, y también esta parte de gestión ambiental, que es como la base de la operación. Buenísimo. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas gracias por la invitación. Feliz día. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.